Relatos Paranormales Oficial. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Me acuerdo clarito porque me fijé la hora en mi reloj en ese momento. La pesca estaba siendo más o menos normal. Lo único que nos parecía raro era el silencio que había. Era como si los insectos y demás animales del monte se hubieran marchado de ahí. No había nada de ruido, a excepción del sonido que hacía la corriente del agua en el río. Su padre estaba asustado. De eso me di cuenta porque también estaba callado. Había dejado de conversar. Y tal cual ustedes lo conocen, él no para de hablar ni un instante. De pronto, el entorno se puso muy frío. A los pocos minutos empezó a sentir un olor muy fuerte, asqueroso, como si fuera azufre. Me acuerdo que miré a su padre y él me dio a entender que también lo estaba percibiendo. Pero cuando nos dimos la media vuelta para buscar qué olía tan feo, no encontramos nada raro. Luego empezaron a sonar las pisadas, como si alguien o algo de un tamaño y peso considerable se acercara a nosotros. Las piedras chocando entre sí delataban sus pasos, pero tampoco veíamos nada, hasta que de repente el ruido dejó de sonar, precisamente en el instante en el que el olor se hizo mucho más potente e insoportable. Al volver a darnos la media vuelta, lo vimos, ahí, parado a pocos metros de nosotros. Era un perro, pero gigante, sin pelaje y con la piel totalmente negra. Sus patas tenían garras enormes y afiladas, y su cola era larga, robusta, y la mantenía suspendida en el aire, sin tocar el suelo, meneándola de una forma tétrica. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran rojos y amarillentos, como 2 brasas de fuego ardientes. La maldad se transmitía hacia nosotros al tener su mirada fija en la nuestra. Podíamos escuchar su respiración, y no solo eso, lanzaba un aire blanquecino de sus fosas nasales al hacerlo. Sus orejas eran puntiagudas y apuntaban hacia arriba, pero sin duda alguna, era su posición la que nos dejó paralizados del miedo. Estaba parado como una fiera salvaje a punto de atacar. En un momento dado, y al notar que nosotros no podíamos ni siquiera movernos, comenzó a gruñir, como si ya estuviera dispuesto a devorarnos. Les juro que pensé que ese sería nuestro fin. Su padre estaba a poca distancia de mí. Por ratos lo miraba, como esperando que él hiciera algo, pues ya saben, él es el mayor. Él tenía 22 años de edad, y yo apenas llegaba a los 17. Él era el que me tenía que cuidar, y vaya que sí lo hizo, porque cuando pudo reaccionar y salir de ese estado de parálisis, corrió a toda prisa por mi lado, agarrándome de uno de mis brazos para así llevarme con él. Corrimos como nunca, como locos, como quienes escapan de la muerte, o mejor dicho, como los que escapan del mismo diablo, porque eso es lo que era ese perro, era el diablo, que se apareció para tratar de llevarnos al infierno. Su padre iba rezando, lástima que yo no podía hacer lo mismo, porque les prometo que yo lloraba de terror. Pero creo que sus oraciones fueron las que nos salvaron, porque el diablo no nos persiguió. Tuvieron que pasar varios meses para que recién tomáramos el valor para volver a ese río a pescar, pero por supuesto, nunca más volvimos a esa zona. Desde entonces, nos vamos para otro sector que está a unos 5 kilómetros de ahí. Así que ya saben, muchachos, si alguna vez se van a pescar al río de noche, tengan cuidado. Sobre todo deben discernir cuando algo malo se acerca. Si un silencio rotundo los cubre, mejor corran, porque significa que el diablo está cerca. Pero ya saben cómo terminó todo al final. Ustedes me conocen, mis queridos sobrinos. Yo soy un hombre valiente, así que cuando llegué a casa ya se me había pasado el miedo. Pero su padre no. Ese cobarde llegó con los pantalones orinados. Creo que a cualquiera se le erizaría la piel al escuchar un relato así. Pero cuando mi tío Ismael nos contó por primera vez esa historia a mis hermanos y a mí, en una de esas tantas noches en las que, con una botella de vino de por medio, nosotros nos sentamos en la mesa con él
para escuchar esas cientos de experiencias que tuvo desde niño junto a mi padre. Pero les juro que en esa ocasión yo quedé traumado. Tenía unos 6 años de edad en esos tiempos, era un niño todavía. Quedé tan espantado que desarrollé un miedo terrible a los perros, e incluso a los que teníamos en nuestra casa, y ni hablar de las pesadillas que me ocasionó. Pasé meses enteros sin poder dormir bien. Pero, a pesar del regaño que se ganó mi tío en esa oportunidad, no escarmentó ni él ni nosotros. Así que continuamos obstinados, como verdaderos fanáticos, escuchando sus historias cada vez que se podía. A medida de que iba creciendo, comencé a perder ese miedo a los perros. Pero ¿quién iba a decir que el destino me deparaba una vivencia 1000 veces más traumática? Cuando al tener ya unos 23 años de edad, más o menos, me tocaría ir a trabajar a una finca, donde sucederían los acontecimientos tan perturbadores como ocultos. Mi nombre es Edgar Herrera, soy del norte del país, vivo en un pueblo que está rodeado de zonas rurales, y aunque la empresa en donde me pasó esto ya no existe, todavía se escuchan relatos similares ocurridos en lugares parecidos. La finca estaba ubicada en un paraje. Para los que son de otros países, les comento que los parajes son lugares muy distantes de la civilización, rodeados de campos y montes, y que en ocasiones es de difícil acceso. Yo solía salir bien temprano en las madrugadas de mi casa para llegar hasta ahí. Mi añeja bicicleta, la que era mi único medio de transporte con la que contaba en esas épocas, me demoraba más o menos 1 hora en llegar. Ahí fue donde conocí a Milo, uno de los perros que tenía el dueño de la finca. El pobre animal ya estaba viejo, prácticamente ya no tenía dientes, pero era de pelaje negro y mirada profunda. Está de más decirles que por más inofensivo que era Milo, por el hecho de tener esas características y tener que verlo todos los días, hizo remover en mi cabeza el trauma sufrido cuando era niño, por lo que siempre trataba de esquivarlo y mantenerme lo más alejado posible de él. Nuestro trabajo se basaba en el tabaco. Teníamos que cosechar, seleccionar y al final prepararlo para su distribución. A veces los empresarios iban en sus camionetas lujosas a buscar el producto, pero generalmente eran los empleados selectos del patrón quienes se encargaban de llevarlos. Hago mención de esto para que más o menos se den una idea de cómo era el lugar. Concretamente estábamos solo nosotros ahí, en medio de la nada y a la merced del patrón, quien por cierto, en ocasiones solía salir de la casa para acercarse a los galpones donde hacíamos nuestro trabajo, dependiendo la época y la actividad, únicamente para controlar que todo marchara en orden y regañarnos cuando fuera necesario. Fue una tarde de esas visitas cuando sucedió un hecho que nos dejó perplejos a todos. Don Ibáñez, un empleado que se desempeñaba a nuestro lado, se acercó a él para hablar en privado. A ninguno de nosotros nos llamó la atención, por lo que continuamos cada quien haciendo su labor. El punto fue cuando escuchamos que empezaron a discutir. Para todos, eso fue inesperado, y peor nos quedamos asombrados cuando la discusión pasó a mayores, y en cuestión de minutos ya se habían agarrado a los golpes. El resultado de la pelea fue la imaginada. El patrón era un sujeto de unos 45 años de edad, de cuerpo robusto y fuerza indiscutible. Don Ibáñez, en cambio, era de cuerpo delgado, pasaba los 60 años y apenas podía sobrellevar el cansancio del duro trabajo que a esas horas ya nos tenía limitados. Lo dejó tirado sobre el suelo a raíz de la paliza que le dio. Lo más triste es que nadie se atrevió a interferir mientras se daba la pelea. Me refiero a nosotros, los empleados, ya que el patrón tenía siempre la compañía de 1 o 2 de sus matones, quienes por cierto estaban presentes en ese momento, y con sus solas miradas nos dieron a entender que no teníamos que interferir. Cuando ellos se marcharon para la casa otra vez, recién ahí nos acercamos a don Ibáñez para asistirlo, quien como todo curtido hombre de campo, una vez que se recuperó,
se volvió a poner la vieja gorra azul en su cabeza y siguió trabajando como si nada hubiera pasado, y sin ni siquiera respondernos cuando le preguntamos por qué se había dado la pelea. Lamentablemente, al día siguiente, ya no fue a trabajar, tampoco al otro día ni al posterior. La tarde de la pelea fue la última vez que lo vimos. Fue precisamente que a partir de ese incidente que, pese a que con anterioridad ya nos habíamos percatado de ello, empezaron a suceder unos extraños fenómenos, pero ahora con mayor frecuencia. Habían ocasiones en las que el patrón nos pedía que nos quedáramos a dormir en la finca, eso debido a que, durante la madrugada siguiente, había que preparar los atados de tabaco para ser entregados. Para ello, él elegía unos pocos, era como hacer horas extra, y al ser necesario tener un buen rendimiento, a veces nos parecía incoherente que, entre los seleccionados, eran los más ancianos. En mi caso ya me había tocado quedarme varias veces. Es por eso que les dije que ya había presenciado esa clase de fenómenos. El lugar donde se quedaban a dormir los empleados, que casi siempre eran 4 o 5, era un amplio cuarto alejado de la casa, más precisamente detrás de los galpones. Ahí habían algunas camas de madera podridas y colchones sobre el piso, sin protección en las ventanas ni puerta, así que quedábamos a la intemperie del clima, los insectos o animales del monte, que a veces se adentraban en el terreno. No obstante, había un lugar más que estaba al final de todo, un pequeño galpón rodeado de acero, cuyo portón permanecía con candados que impedían el ingreso. Según los empleados más antiguos, nadie sabía qué había dentro de ese lugar. Ninguno de ellos había ingresado jamás, ni tampoco habían visto al patrón u otro de su grupo que lo haya hecho. El punto es que, y al estar la habitación donde dormíamos lo más cercano a ese galpón, se podía escuchar ruidos provenientes de ese sitio. En ocasiones, era como cadenas arrastrándose, como si algo o alguien deambulara en el interior. A su vez se escuchaban tenues gruñidos que hacían sentir escalofríos a cualquiera que los escuchara. Pero lo más tenebroso era que a veces esos sonidos se sentían más cerca, como si aquello que lo provocara saliera del galpón para merodear alrededor de la habitación. Ese es el diablo. ¿Cómo crees que el viejo desgraciado tiene tanto dinero? No lo gana solo con nuestro trabajo. El infeliz tiene un pacto con el diablo. En ese galpón lo tiene encerrado y lo deja salir en las noches. Un compañero que ya no está, una vez me contó que escuchó cuando lo estaban alimentando. Es una verdadera bestia infernal, dijo uno. Ya deja de hablar tonterías. De seguro el patrón tiene todo el dinero que gana guardado ahí, y deja encerrado a alguno de sus perros para que lo cuiden. La ciudad está lejos de aquí, así que se le complica ir a un banco a donde guardarlo, le respondió otro. Para serle sincero, yo preferí creer mejor en la segunda teoría. Se me congelaba la sangre pensar que la primera opción fuera cierta. De todos modos, cuando escuché lo que ellos contaron, preferí no opinar, pero no pude evitar sentir un poco de temor. Ahora bien, lo que les voy a contar a continuación me pasó justamente cuando me tocó quedarme a dormir. Junto a mí había otro muchacho más o menos de mi edad, y los otros 3 eran ya mayores. Teníamos apenas 2 horas para descansar antes de comenzar con el labor. Ya estábamos en eso, cuando de pronto lo turbio dio inicio. Eran esos ruidos de cadenas los que empecé a escuchar. Como les dije anteriormente, ya me había quedado a dormir ahí en otras ocasiones y siempre las ignoré por consejo de los demás. Pero como ahora, estos habían comenzado a sentirse, incluso a cualquier hora del día, y mientras estábamos trabajando, tuve la curiosidad de saber de una vez de qué carajo se trataba. Volteé a mirar a mis compañeros y todos ellos seguían durmiendo, o al menos es lo que creí, porque cuando me levanté del colchón para ir hacia la ventana, una voz me detuvo en seco. ¿Estás loco? Ni se te ocurra acercarte a mirar.
¿Acaso no notaste que ahora se escuchan hasta de día? Sea lo que sea, eso que ande por ahí, se nota que ya no está interesado en pasar desapercibido. Vuelve a acostarte. En un rato nos tenemos que levantar todos para comenzar a armar los fardos de tabaco. No le prestes atención, aprovecha y descansa. Aparte, ¿no te da miedo si las cosas que dicen son verdad? Eso de que es el diablo, yo que tú, mejor no intento averiguarlo. Se trataba justamente del muchacho, quien murmurando, me dijo esas palabras, a las que no me quedó de otra que obedecer al verme descubierto. Cuando me volví a acostar, y cuando aún no había pasado ni un minuto, con el rabillo del ojo, vi entrar a una persona a la habitación. Eso me hizo sentir un escalofrío tremendo, y ya estaba a punto de levantarme de un brinco, cuando gracias al perfume, al que reconocí al instante, me di cuenta de quién era. Era uno de los matones del patrón, a quien con mis ojos semicerrados, para disimular que estaba durmiendo, observé cuando se acercó a uno de los ancianos y le dio una patada para despertarlo. Vi cuando el viejo se sentó en el colchón para mirar al sujeto, quien simplemente le hizo un gesto que bastó para darle la orden. Al parecer, ya lo tenían arreglado. El anciano tenía que ir a algún lado sin que los demás nos diéramos cuenta. Acto seguido el matón salió de la habitación y nuestro compañero se levantó para seguirlo. ¿Viste eso? ¿A dónde va el viejo?, le pregunté murmurando al muchacho. Irónicamente, este se levantó rápido para ver qué pasaba, y en tanto me hacía señas para que yo no hiciera ruido, me indicó que nos acercáramos a la ventana. Confusos e intrigados, vimos cómo el matón regresaba a la casa del patrón, mientras que el viejo se dirigía nada más ni nada menos que al galpón prohibido. La curiosidad ya nos venció por completo a los dos, así que junto al muchacho dejamos pasar unos segundos para no ser vistos y salimos a perseguir a nuestro compañero. Cuando vimos que los candados del portón estaban abiertos, ya no tuvimos dudas de que ya todo estaba organizado. A pasos lerdos y temerosos, el viejo ingresó al galpón. Nosotros hicimos lo mismo, pero fuimos directamente hacia un costado, ya que ahí había una ventana, pero como esta estaba cerrada, caminamos hasta la parte trasera para ver si encontrábamos cómo poder observar. Para desgracia nuestra, sí hallamos algo, unos agujeros agrietados en la pared que apenas nos permitía ver el interior. Y digo que fue una desgracia, porque lo que vimos nos congeló hasta el alma. El anciano se puso a apilar unas cajas que había sobre una mesa. Al parecer para eso lo habían enviado ahí. Nunca supe ni me interesa saber qué contenían esas cajas, pues lo terrorífico fue cuando, detrás de unas telas negras colgadas de uno de los costados, salió aquella vil y macabra criatura. Una bestia similar a un perro enorme salió de ahí, monstruosa e infernal, y antes de que alguno de nosotros dos pudiéramos hacer algo para salvarlo, la criatura se lanzó sobre él desde atrás, mordiendo directamente en su cuello. La imagen más grotesca que tengo en mi mente fue ver el momento exacto en el que la cabeza del viejo era separada del cuello con ese atroz ataque. Su líquido hemático salió por todos lados, y en tanto la bestia comenzaba a devorarlo, todo el entorno se teñía de rojo. Recién ahí comprendí que no era pintura oscura lo que tenía las paredes, era líquido hemático seco de, quién sabe, cuántas personas habrían sido devoradas en ese galpón. Ni bien inició el ataque, los ladridos de Milo comenzaron a retumbar en la finca. Hoy en día reconozco que gracias a ese perro viejo, ya aún sigo con vida, pues eso nos hizo reaccionar para salir corriendo de ahí y regresar a la habitación, porque les juro que no sé qué hubiera pasado si el patrón o alguno de esos matones nos hubieran descubierto. Aguanta, si nos vamos ahora, se darán cuenta que vimos algo. Fueron las palabras con las que me animó el muchacho, cuando 1 hora más tarde ya estábamos haciendo el trabajo. Y no sé cómo fue posible que haya logrado hacerlo, ya que apenas me podía mantener en pie debido al estado de shock que tenía.
Escuché cuando uno de los ancianos que quedaban preguntó por el viejo que faltaba, y fue el otro el que respondió que no lo sabía. Cuando nos hicieron la misma pregunta a nosotros, el muchacho habló para darle la misma respuesta, puesto que yo sentía que me descomponía con solo recordar lo que había visto. Esa fue la última vez que los vi, porque apenas terminamos el trabajo y nos permitieron irnos a nuestras casas para descansar. Ya no regresé a la finca nunca más. Cuando mis familiares me preguntaron por qué había dejado el trabajo, les respondí que ya me había cansado, que mejor buscaría otro. Pasaron semanas para que recién les contara la verdad, misma que a ellos no les sorprendió, pues tampoco era la primera vez que se escuchaba algo así. Si no me equivoco, la finca siguió funcionando unos años más, hasta que un sujeto más adinerado la compró y empezó a explotarla de otra manera. Solo Dios sabe cuántas personas habrán desaparecido en esos tiempos. Le doy gracias a Dios que yo sigo aquí para contarlo. Una vez más lo repito, aquí es conocido el mito de que empresas de gran nivel económico hacen pacto con el diablo para tener mayores ganancias, y para ello entregan a un empleado a cambio. Pero una cosa es escuchar sobre el mito y otra muy distinta es presenciar en carne propia cómo el diablo se devora al inocente entregado, tal cual me tocó a mí. Y por cierto, la vieja gorra azul, que era de Don Ibáñez, la vi esa noche en la que tuve la horrida experiencia. Estaba en ese galpón prohibido, pero ahora estaba teñida de rojo. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los disfruten. Cuéntenme una cosa, ¿han escuchado algo similar a esto? Quizá alguna finca que esté cerca de su hogar, o quizá sobre una empresa. No olviden dejarme su comentario para saber qué opinan al respecto. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.